Bienvenido a un nuevo vídeo en Estoicismo para Todos, donde exploramos las ideas que han dejado huella en la historia y han guiado a generaciones a una vida más plena. Hoy, nos sumergiremos en la sabiduría temporal de Epicteto, un filósofo estoico cuyas enseñanzas han resonado a lo largo de los siglos. Epicteto nació alrededor del año 55 después de Cristo en Hierápolis, Frigia, una ciudad en lo que ahora es Turquía. Aunque las circunstancias exactas de su esclavitud no están claras, algunos relatos sugieren que fue esclavizado siendo joven, posiblemente durante su tiempo en Roma. Fue propiedad de un hombre llamado Epafrodito, quien permitió que Epicteto recibiera educación, incluso asistir a las enseñanzas del filósofo estoico Géminos. Epicteto obtuvo su libertad en algún momento de su vida, probablemente después de que su dueño Epafrodito lo liberara. Después de obtener la libertad, Epicteto se dedicó de lleno al estudio de la filosofía estoica y se convirtió en un discípulo del filósofo estoico Musonio Rufo. Él no escribió sus propias obras, en cambio, sus enseñanzas fueron recopiladas por su discípulo Arriano en dos obras principales, los Discursos y el Manual, Enquiridión. Estos textos constituyen la base de sus enseñanzas filosóficas y éticas. Epicteto se convirtió en un filósofo itinerante y enseñó en Roma, donde sus discursos atrajeron a numerosos estudiantes, incluido el emperador romano Marco Aurelio, en quien influyó significativamente y más tarde se convertiría en uno de los emperadores romanos más conocidos. Se dice que Marco Aurelio llevaba consigo una copia del Enquiridión de Epicteto y valoraba sus enseñanzas. Las meditaciones de Marco Aurelio reflejan la influencia del estoicismo, particularmente de las enseñanzas de Epicteto. Alrededor del año 135 después de Cristo, Epicteto falleció. Sus enseñanzas continuaron ganando reconocimiento y respeto después de su muerte, y su legado se ha mantenido a lo largo de los siglos. A pesar de haber sido esclavo en su juventud, Epicteto se convirtió en uno de los filósofos estoicos más destacados y dejó un impacto duradero en la filosofía occidental. A continuación vamos a ver algunos aspectos clave del estoicismo según Epicteto. 1. Distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no está. Uno de los principios fundamentales de la filosofía de Epicteto es la clara distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no está. Este concepto es esencial para entender cómo abordar las vicisitudes de la vida de una manera que promueva la serenidad y la paz interior. 1. ¿Qué está en nuestro control? Epicteto nos insta a reflexionar sobre las cosas que verdaderamente están bajo nuestro dominio. Nuestras opiniones, deseos, aversiones y acciones son aspectos que están dentro de nuestra esfera de influencia. Podemos elegir cómo respondemos a los eventos, qué actitudes adoptamos y cómo abordamos los desafíos de la vida. Reconocer y aferrarse a este círculo de control nos empodera, permitiéndonos tomar decisiones informadas y éticas. 2. ¿Qué no está en nuestro control? Por otro lado, hay elementos que escapan a nuestra influencia directa, como las acciones de otras personas, eventos inesperados o incluso aspectos de nuestra propia anatomía. Epicteto argumenta que preocuparse excesivamente por estas cosas es inútil y contraproducente. Estas circunstancias externas son, en gran medida, inevitables e impredecibles. Aceptar este hecho es el primer paso hacia la liberación de la angustia y la ansiedad asociadas con lo que no podemos cambiar. 3. La liberación de la preocupación innecesaria. El acto de distinguir entre lo que está y no está en nuestro control tiene un impacto transformador. Al comprender y aceptar que no podemos controlar todo, liberamos una carga significativa de preocupaciones. Nos permite dirigir nuestra energía y atención hacia lo que sí podemos influir, fomentando así una sensación de empoderamiento y claridad mental. 4. Vivir en armonía con la realidad. Epicteto aboga por vivir en armonía con la realidad. Al aceptar que muchas circunstancias están fuera de nuestro control, nos liberamos del sufrimiento innecesario que surge de resistirnos a la naturaleza cambiante de la vida. Este enfoque estoico nos alienta a abrazar la realidad tal como es y a adaptarnos con sabiduría y serenidad. En resumen, el principio de distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no está es una herramienta poderosa para construir una vida fundamentada en la virtud y la paz interior. La práctica constante de este discernimiento, según Epicteto, nos conduce a una existencia más auténtica y en armonía con la naturaleza misma de la vida. 2. La importancia de la autodisciplina. En la filosofía de Epicteto, la autodisciplina ocupa un lugar central como un medio esencial para alcanzar la virtud y, en última instancia, vivir una vida plena y ética. Veamos cómo Epicteto aborda y valora la autodisciplina en su enfoque filosófico.
1. Autodisciplina como medio para alcanzar la virtud. Epicteto sostiene que la autodisciplina es la brújula que guía hacia la virtud. La virtud, según la filosofía estoica, es el bien supremo y la clave para una vida plena. La autodisciplina implica el control consciente de nuestras acciones, emociones y pensamientos, permitiéndonos actuar de acuerdo con la razón y la moral. 2. Resistencia a las pasiones descontroladas. La autodisciplina, para Epicteto, implica resistir las pasiones descontroladas y los impulsos impulsivos. Al disciplinarnos a nosotros mismos, evitamos ser esclavizados por emociones destructivas como la ira, la envidia o el miedo. Esta resistencia nos libera para tomar decisiones informadas y éticas, en lugar de ser impulsados por reacciones impulsivas. 3. Autoexamen constante como herramienta de mejora. Epicteto aboga por el autoexamen constante como parte integral de la autodisciplina. Observar críticamente nuestras acciones y motivaciones nos permite identificar áreas de mejora y ajustar nuestro comportamiento para alinearlo con nuestros valores y metas. 4. Liberación de la esclavitud de los deseos desenfrenados. La autodisciplina también implica liberarse de la esclavitud de los deseos desenfrenados. Epicteto insta a no ser esclavos de las posesiones materiales o las circunstancias externas. Al disciplinar nuestros deseos y enfocarnos en lo que está en nuestro control, cultivamos una libertad interna que trasciende las limitaciones externas. 5. Camino hacia la autenticidad. La autodisciplina, en la filosofía de Epicteto, es el camino hacia la autenticidad. Al vivir de acuerdo con nuestros principios y valores, incluso cuando enfrentamos desafíos, desarrollamos una coherencia interna. Esta coherencia nos acerca a la realización personal y a una sensación de integridad que contribuye a una vida significativa. En resumen, para Epicteto, la autodisciplina es una herramienta valiosa que nos capacita para vivir de acuerdo con la virtud y la razón. Al resistir las pasiones descontroladas, practicar el autoexamen constante y liberarnos de los deseos desenfrenados, podemos cultivar una vida auténtica y ética, alineada con los principios estoicos y la búsqueda de la plenitud de la vida. 3. Aceptación de la realidad. La aceptación de la realidad es un pilar fundamental en la filosofía de Epicteto. Este principio estoico nos invita a abrazar la realidad tal como es, sin resistencia innecesaria, y encontrar la serenidad en medio de las circunstancias cambiantes. Aquí profundizamos en la perspectiva de Epicteto sobre la aceptación de la realidad. 1. Reconocimiento de lo que está fuera de nuestro control. Epicteto nos insta a reconocer y aceptar aquellas cosas que escapan a nuestro control. Factores como las acciones de otras personas, eventos inesperados y circunstancias más allá de nuestra esfera de influencia no deben ser motivo de angustia. La aceptación de que no podemos cambiar todo nos libera del sufrimiento asociado con la resistencia a lo inevitable. 2. Liberación de la ansiedad y la frustración. La aceptación de la realidad, según Epicteto, nos libera de la ansiedad y la frustración que surge de querer que las cosas sean diferentes de lo que son. La resistencia a la realidad crea conflicto interno y malestar emocional. Al aceptar con calma los eventos tal como se presentan, encontramos una paz interior que trasciende las fluctuaciones de la vida. 3. Enfoque en la respuesta, no en la resistencia. Epicteto sugiere que, en lugar de resistirse a la realidad, enfoquemos nuestra energía en la respuesta que elegimos ante las circunstancias. La actitud y la respuesta personal están dentro de nuestro control, y aquí es donde podemos ejercer la autodisciplina y cultivar la virtud. Al aceptar la realidad, dirigimos nuestra atención hacia cómo elegimos actuar frente a ella. 4. Adaptación sabia a la naturaleza cambiante de la vida. La realidad está en constante cambio, y la aceptación de esta naturaleza efímera es clave para la filosofía estoica. Epicteto nos anima a adaptarnos sabiamente a las circunstancias cambiantes. En lugar de resistirse, podemos ajustarnos con flexibilidad, manteniendo nuestra serenidad y virtud incluso en medio de desafíos inesperados. 5. Aceptación como fuente de fortaleza. Epicteto ve la aceptación como una fuente de fortaleza interior. Aquellos que pueden aceptar la realidad con ecuanimidad encuentran una base sólida para enfrentar la vida con coraje y resiliencia. La aceptación no implica indiferencia, sino una comprensión profunda y serena de la naturaleza intrínseca de las cosas. En resumen, la aceptación de la realidad, según Epicteto, no significa resignación pasiva, sino una elección consciente de abrazar la verdad de la existencia y responder de manera virtuosa. Este enfoque estoico nos invita a encontrar la paz en la aceptación y a cultivar la fortaleza necesaria para
Enfrentar la realidad con dignidad y claridad. 4. La importancia de la virtud. La virtud, según Epicteto, es el cimiento sobre el cual se construye una vida ética y significativa. Para este filósofo estoico, la virtud no solo es un objetivo, sino también el medio para alcanzar la verdadera felicidad. Profundicemos en la perspectiva de Epicteto sobre la importancia de la virtud. 1. Virtud como el bien supremo. Epicteto sostiene que la virtud es el bien supremo, el único aspecto que verdaderamente tiene valor intrínseco. A diferencia de las riquezas materiales o las circunstancias externas, que son efímeras, la virtud es duradera y constituye la esencia de una vida plena y ética. 2. Sabiduría, coraje, justicia y templanza. La virtud, según Epicteto, se expresa a través de 4 cualidades cardinales: sabiduría, coraje, justicia y templanza. La sabiduría implica discernir lo correcto de lo incorrecto. El coraje consiste en enfrentar las adversidades con determinación. La justicia implica actuar con imparcialidad y la templanza se refiere al autocontrol y la moderación en todas las cosas. 3. Liberación de las pasiones descontroladas. La práctica de la virtud, según Epicteto, implica liberarse de las pasiones descontroladas. La virtud es el antídoto contra las emociones destructivas que pueden nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas. Al cultivar la virtud, uno se acerca a la autodisciplina y a una vida guiada por la razón. 4. Coherencia entre palabras y acciones. Epicteto enfatiza la importancia de la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. La virtud implica alinear nuestras acciones con nuestros principios. Una vida virtuosa es aquella en la que nuestras elecciones y comportamientos reflejan fielmente nuestras creencias éticas más profundas. 5. La verdadera felicidad a través de la virtud. Para Epicteto, la verdadera felicidad, conocida como eudaimonía, se encuentra en la práctica constante de la virtud. Aunque las circunstancias externas pueden cambiar, la virtud proporciona una base sólida y constante para la paz interior y la realización personal. La virtud es, por lo tanto, el camino hacia una vida plena y significativa. 6. Autenticidad y sentido de propósito. La virtud también está vinculada a la autenticidad y al sentido de propósito. Al vivir de acuerdo con la virtud, cultivamos una conexión más profunda con nuestra verdadera naturaleza y contribuimos positivamente al bienestar de la comunidad y del mundo en general. En resumen, según Epicteto, la importancia de la virtud radica en su capacidad para proporcionar un camino hacia la verdadera felicidad y una vida ética. La práctica constante de la virtud no solo nos libera de las pasiones descontroladas, sino que también nos guía hacia una existencia auténtica, coherente y significativa. 5. El papel de la razón. En la filosofía de Epicteto, el papel de la razón es central y determinante para vivir una vida ética y en armonía con la naturaleza. Veamos cómo Epicteto aborda y valora la importancia de la razón en su enfoque filosófico. 1. Discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto ***. La razón, según Epicteto, nos proporciona la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. La facultad de la razón nos permite analizar nuestras creencias, evaluar nuestras acciones y tomar decisiones informadas basadas en principios éticos. Este discernimiento es esencial para vivir de acuerdo con la virtud. 2. Autodisciplina y autoexamen. Epicteto ve la razón como la herramienta fundamental para la autodisciplina y el autoexamen. A través de la razón, podemos evaluar nuestras propias acciones, deseos y aversiones. Este autoexamen constante nos permite identificar áreas de mejora, corregir errores y cultivar la virtud a lo largo del tiempo. 3. Alineación con la naturaleza y el logos. La razón también juega un papel crucial en la alineación con la naturaleza y el logos, el principio ordenador del universo según la filosofía estoica. Epicteto sugiere que al vivir de acuerdo con la razón, nos alineamos con la ley natural y cósmica, lo que contribuye a una vida en armonía con la realidad circundante. 4. Control de las reacciones y emociones. La razón nos capacita para controlar nuestras reacciones y emociones. En lugar de ser esclavizados por impulsos y pasiones descontroladas, la razón nos permite responder de manera serena y reflexiva a las situaciones. Epicteto argumenta que la habilidad para manejar nuestras emociones es esencial para una vida equilibrada y virtuosa. 5. Resistencia a la ilusión y la falsedad. Epicteto advierte contra la aceptación ciega de la ilusión y la falsedad. La razón nos proporciona la capacidad de discernir la realidad de la apariencia. Al resistir la tentación de dejarnos llevar por percepciones engañosas, cultivamos la sabiduría y mantenemos una comprensión clara de la verdad.
6. Uso adecuado de la facultad racional. Epicteto destaca la importancia del uso adecuado de la razón. No se trata simplemente de tener la facultad de la razón, sino de utilizarla de manera efectiva en la toma de decisiones y en la conformación de nuestras vidas. El uso consciente de la razón nos permite vivir de acuerdo con principios éticos y buscar la virtud. Para recapitular, para Epicteto, el papel de la razón es esencial para vivir una vida ética y en armonía con la naturaleza. La razón nos capacita para discernir, autoexaminarnos, alinearnos con la realidad y resistir las ilusiones. Al utilizar adecuadamente esta facultad, nos acercamos a la búsqueda de la virtud y la realización de una vida plena. Estos principios resumen la filosofía práctica y ética de Epicteto dentro del marco más amplio del estoicismo. Su enfoque práctico y su énfasis en la autodisciplina han llevado a sus enseñanzas a ser apreciadas como un guía para vivir una vida plena y ética. Y así concluimos nuestro viaje a través de las enseñanzas atemporales de Epicteto, el filósofo estoico cuyo legado sigue resonando en la búsqueda de la sabiduría y la felicidad. Desde la distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no, hasta la importancia de la autodisciplina, la aceptación de la realidad, la virtud y el papel fundamental de la razón, hemos explorado las lecciones que pueden iluminar nuestro propio camino. En las palabras de Epicteto, no te preocupes por las cosas que no están en tu poder o por aquellas que están, pero en manos de otros. Su filosofía nos invita a abrazar la autenticidad, a vivir con virtud y a encontrar la serenidad en medio de la realidad siempre cambiante. Espero que estas reflexiones hayan resonado en ustedes tanto como lo han hecho a lo largo de los siglos. La sabiduría de Epicteto nos desafía a ser conscientes de nuestras elecciones, a cultivar la virtud y a vivir de acuerdo con la razón. Si encontraron valor en este vídeo, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con aquellos que también buscan la inspiración de las antiguas enseñanzas filosóficas. Recuerden, en las palabras de Epicteto, la verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin dependencia ansiosa sobre el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría estoica. Hasta la próxima, y que encuentren la paz en su propio camino hacia la virtud. Nos vemos en el próximo vídeo.